Ángel, ¿cómo eran esas Navidades en el presidio? Porque, ¿qué tenían ustedes de recursos? Mira, nos teníamos a nosotros mismos la fe, que es lo principal. Y Qué además, hermosa respuesta. Sí, y además, mira, había no solamente el compromiso con la fe, que siempre nos ayudó y que debíamos mantenerla, sino también con la tradición de nuestra nación cubana. O sea, los comunistas desde el principio trataron, nunca lo pudieron conseguir completamente, pero trataron de eliminar muchas de las tradiciones de nuestra cultura, incluyendo la religión. La Navidad sabemos que trataba de ser suprimida por las autoridades cubanas. Y nosotros en la prisión, pues decíamos, nosotros tenemos que mantener, además de nuestra fe, la tradición de la nación cubana. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, después entre los dos te iremos dando detalles, pero lo hacíamos de la misma forma que mantuvimos iglesia, no solamente los católicos, en este caso nosotros somos católicos, pero también los protestantes. Manteníamos iglesia dentro de la prisión y hacíamos la oración dominical, etcétera. En la Navidad, bueno, hacíamos lo que podíamos hacer en las circunstancias donde estábamos y de acuerdo a las características del tiempo, del momento en que, porque la prisión siempre no fue igual. No era lo mismo una prisión en Isla de Pinos, donde habíamos 1.500 hombres en una circular, que era un pueblo, a como estábamos tapiados en Boniato, que estábamos dentro de una celda. O sea, en cada circunstancia, de alguna forma celebrábamos la Navidad. Una de las cosas que hacíamos era cantar villancicos. Tú sabes que te tengo una sorpresa porque aquí nuestro productor nos dice que nos tiene una muestra de esos villancicos. Por favor, Baloy. Bueno, explícanos, ¿dónde fue ese espectáculo tan hermoso? Bueno, eso fue hace pocos días en el Salón Félix Varela, adjunto a la Ermita de la Caridad. Hermoso lugar. Un lugar estupendo, y lo hicimos, se cantaron varios villancicos, se explicó lo que era la Navidad del Presidio, pero además era un homenaje al recientemente fallecido expreso político y padre franciscano Miguel Ángel Loredo. Entonces se dieron varios testimonios de distintas etapas de su vida de Loredo. Quedó espectacularmente bueno. Tengo que explicar que en este coro, como habrán visto los televidentes, hay hombres y mujeres. Naturalmente, siempre yo estuve en los presidios de hombres y nada más que los coros eran de hombres, pero las mujeres tenían sus propias actividades navideñas, las expresas. Entonces, aquí en el exilio nos hemos unido y por eso hay hombres y mujeres en el coro. Diferentemente a como era en presidio. El padre de Loredo es de verdad un símbolo de la religión, de la cubanía, de su generación comprometida. 10 años estuvo en prisión. Eleno, pero también tienen ustedes, han fabricado aquí, implantados, un nacimiento que es réplica de lo que ustedes hacían en Cuba. Háblame de ese nacimiento que creo que también lo vamos a ver. Sí, ese nacimiento se hacía en la prisión porque no teníamos con qué hacerlo, ni materiales ni nada, y al contrario teníamos además de eso los militares que siempre estaban tratando de evitarnos que hiciéramos cualquier actividad religiosa para que celebráramos nuestra Navidad, y entre otras cosas nos trataban de destruirnos todo lo que se hacía.
Era muy importante que la destrucción que ellos llevaban siempre en todo lo que trataban de nosotros de destruirnos y de escondernos, de llevarnos nuestra creencia y nuestra lucha, siempre tratando de destruirnos todo. Muy importante que yo le explicaba también que es ellos hacían una forma siempre de destruir nuestra creencia. Por ejemplo, nosotros en la Navidad sucedió mucho en los años 60, en la década de 60, en que los guardias venían a las 2, a las 3 de la mañana, el 24, el 25 de diciembre, a una requisa que era destruirnos todo lo que teníamos, destruirnos lo que habíamos recibido de los familiares. O sea, siempre luchaban por destruirnos nuestra creencia, nuestras creencias religiosas y nuestras vidas en sí, porque nosotros estábamos siempre sometidos a lo que ellos querían hacer y nunca nos vencimos, siempre nos opusimos a las cosas que ellos nos querían. Es el valor de la fe, Eleno, es sí, el valor que da la fe. Sí. ¿Cuáles eran los materiales que utilizaban ustedes para hacer ese nacimiento? Nosotros, por ejemplo, a veces nos daban pan o algo, cosas que utilizábamos para hacer las figuritas. Las figuritas. Por ejemplo, el azul de metileno era el colorante que se utilizaba para hacer la figura. El rojo acetil era un colorante que daba el rojo, que era uno de los colores muy importantes para hacer los camellos y la figura importante de Navidad. O sea que el rojo acetil, el azul de metileno. Estamos viendo ahora el nacimiento. Sí, el pan, que también los macarrones. Con macarrones. O sea, las figuras se hacían con macarrones. Se cogía el pan y se metía en agua y se dejaba que se formara como un almidón, y eso servía para mantener la figura unida y crear la figura. Y como ya se pudieron ver, o se podrá ver en el nacimiento, los camellos, los Reyes Magos, cuando llegaron a ver al niño Jesús, todo eso estaba hecho con colorantes de medicina y demás. No, y se vestían y lo que se podía conseguir. Con algunos trapitos. Algunos trapitos, algunas cositas que se pintaban igual de la misma manera, con colorantes, hasta cogíamos a veces el azul de los bolígrafos y se diluía un poquito y se daba color también a esa figura. Pero más allá de la ilusión que da el ver esa réplica del nacimiento de Cristo, espiritualmente, Ángel, ¿qué significaba para ustedes poder hacer ese tipo de celebración en un ambiente tan adverso? Mira, yo te diría, como todas las cosas en el presidio político cubano eran muy difíciles, y tengo que insistir en esto, de acuerdo a la prisión en que tuviésemos, se hacía de una forma. O sea, en Isla de Pinos había 1.500 en cada circular, y había un coro en cada piso, y no adornábamos mucho, pero en la cabaña, por ejemplo, en la cabaña donde había 200 en cada galera, había una competencia entre cada una de las galeras a ver quién adornaba más, según la época, repito, porque como decía Eleno, había época donde tú empezabas a hacer los adornos y llegaban y te lo quitaban, pero siempre empezábamos nuevamente. Lo hacíamos de nuevo. Siempre, no nos rendíamos. Nosotros nunca nos rendimos. Entonces, ni se han rendido. Ni nos rendimos ni nos rendiremos nunca. Entonces, eso es, ya te digo, la Navidad empezaba en Presidio un mes antes de la Navidad. ¿Por qué? Porque había pues, como Mayita, Alejandro Moreno Maya, como Mongo Grau, que la familia Grau completa, ¿no? El nacimiento está confeccionado por Frank Grau. Hay que aclararle al pueblo de Cuba, Ángel, ¿quién eran los Grau? Los Grau son familia del presidente Ramón Grau San Martín, que fue revolucionario cubano, fue una de las figuras grandes de la política cubana al principio. Después, presidente electo en el año de 1944. 40. Y firmante de la Constitución del 40, uno de los héroes del proceso del machadato. Correcto, y entonces habían cuatro familiares de Grau presos. Y uno de ellos, Frank Grau, es el que confeccionó, porque son artistas. Y en la prisión también habían campesinos, había gente de analfabeta, habían obreros, pero habían médicos, habían abogados, habían pintores, era la sociedad cubana, un segmento de la sociedad cubana
que se llevó a la prisión política. Alberto Grau como 20 años preso. Alberto estuvo más de 20 años. Más de 20 años. 25 años. 25 años. preso. Entró en prisión siendo un muchachito. Siendo un muchachito, correcto, correcto. Y comenzábamos muy temprano con esta gente que hacía, que eran el alma, tú sabes, Mayita sobre todo, que era buscando cositas. Entonces te decían, cuando te lleguen las habas, en la etapa que teníamos habas, trata de los papelitos que vengan volviendo ando mira, tú sabes lo que es que en la prisión, por ejemplo, en la cabaña, nosotros teníamos Nochebuena. ¿Cómo era la Nochebuena? Bueno, pues ya Mayita desde antes empezaba a recolectar cosas que tú tenías de la visita y tú se lo dabas. Tú sabes, un poquito de chocolate. Y entonces, de forma tal que el día de Nochebuena, con la grasa que se obtenía de los alimentos que nos daban, que la gente que sabe de eso, yo no puedo, que iban recolectando los poquiticos de grasa del arroz, pues arribitas, la grasa que sube. Y entonces ese día a lo mejor hacían croquetas, con pan, con una carnita que habían guardado, porque a lo mejor te pasaba 2 días sin comer, para poder que ese día hubiera algo extra de la comida de la prisión. Ángel, vamos a hacer un paréntesis y seguimos hablando de la Navidad en el presidio político cubano.